una vez más al estudio del discipulado. Para mí es un privilegio estar contigo en este tiempo para ser edificado por la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos permite tener su palabra a nuestro alcance, en nuestro idioma, el Espíritu Santo, para poder entenderla y recordarla. Vamos a iniciar este estudio orando, recordando que el tema que vamos a ver hoy, aparte de que estamos estudiando el tema tratando con el pecado, hoy vamos a continuar viendo cómo puedo hacer para vencer el pecado. ¿Cómo puedo hacer para vencer el pecado? Tema interesantísimo porque es clave para nuestro diario vivir como cristianos. Pues bien, si no tienes el bosquejo, por favor escríbeme, hector@visiondiscipulado.org, hector@visiondiscipulado.org. Te invito a que me escribas, me solicites el bosquejo de esta lección, que para mí es un privilegio realmente, que también lo puedas usar en tu iglesia local, en tu congregación. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, gracias por tu gran amor, con que nos has amado. Tu buena voluntad para con nosotros es agradable y perfecta. Nos has dejado tu palabra para conocerte, para tener una guía clara y dirección de tu parte para manejarnos en este mundo en el cual somos peregrinos y extranjeros. Danos un corazón dispuesto a ser obedientes a ti en cualquiera de nuestros roles que tengamos en este mundo, si somos hijos, esposos, padres. Señor, gracias por tu gran sabiduría. Y mi Dios, para mí, te pido que me uses como tu instrumento. No permitas que salga de mi boca nada que sea conforme a mi propio corazón, sino enséñame a servir lo que ya has preparado para el crecimiento espiritual de cada uno de tus hijos. Úsame como tu brazo ejecutor aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio, tratando con el pecado. Si no participaste de la primera clase, te invito, te exhorto a que busques en este mismo canal la lista de reproducción que dice Discipulado Bíblico y busques el tema Tratando con el Pecado, Discipulado 14, parte 1. Ahí entonces encontrarás la primera parte de este estudio. Sin embargo, hoy vamos a continuar desde el punto ¿qué puedo hacer para vencer el pecado? Y vamos a empezar con algunos pasajes de la Biblia. Ten a mano tu libreta, tu bolígrafo y tu Biblia Reina Valera 1960, Proverbios 28:13, dice así la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué puedes hacer para vencer el pecado? Confiesa a Dios tus pecados y así alcanzarás misericordia. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Perdón, me he ido a Primera de Corintios 10:5. Ya me sonaba extraño, no tenía nada que ver con el contexto. Seguro que usted le ha pasado anteriormente. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, vamos a verlo desde diferentes ángulos para buscar una aplicación más precisa. Primero, la exhortación de Dios.
es que toda nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón vaya en la dirección de la obediencia de Cristo. No te permitas, no permitas ser arrastrado por ningún viento de doctrina, ninguna falsa creencia. Que tu corazón no sea endurecido para que no seas un hacedor de la voluntad de Dios, de tal manera que no tengas ningún tipo de argumento y no seas altivo, sino humilde, sino sencillamente dejándote controlar por el Espíritu Santo. Muere a ti, muere a tu yo, como bien se dice en nuestro lenguaje cristiano. Romanos 13, del 13 al 14. Vamos a Romanos 13, del 13 al 14. Dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tratando con el pecado. ¿Qué puedo hacer para vencer el pecado? No te levantes con altivez, confiesa tu pecado al Señor y además vístete del Señor Jesucristo y no proveas, no permitas el dominio de tu carne. Romanos 6, del 6 al 13. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vamos a dejarlo hasta ahí, para que tengamos la clave de lo que quiero decir. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Además, seguimos entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerda, no reine el pecado en ti, y además no te prestes para pecar. Huye de la tentación, apártate del pecado, ejercítate en la piedad. Colosenses 3. Eso es instrucciones claras de vida. Vida cristiana. 3 del 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Buscad las cosas de arriba, pon la mira en las cosas de arriba. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Conforme a lo que ya vimos en Romanos, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Un mensaje claro para la iglesia de Dios. Deja todas estas cosas, pero además sabemos que
en nuestra nueva vida, todavía arrastramos muchas cosas del mundo. Estas también las debes dejar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Desecha al hombre viejo, revístete del hombre nuevo. Primera de Corintios 11. Del 31 al 32. Primera de Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es analizarnos. ¿En qué andamos? ¿Cómo andamos? ¿Andamos conforme al Espíritu o andamos conforme a la carne? Pero siendo juzgados, obviamente somos castigados por el Señor. Él ve y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo. Es el mismo principio que estudiamos cuando estábamos en el discipulado número 6, el Espíritu Santo, de que Él nos da convicción de pecado, justicia y juicio, para que sepamos las consecuencias de pecar y regresemos al camino. Entonces, lo mejor realmente es que conforme a que el Señor nos juzga y nos hace ver nuestros errores y nos revela nuestra situación interna, también nos guía al camino de vida y no somos condenados junto con aquellos que no viven en el temor de Dios. Primera de Juan 1:9. Sencillo. Confiesa tu pecado, pídele perdón, arrepiéntete. Dice así la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante confesar nuestros pecados. Él nos va a limpiar, nos va a perdonar y además nos va a limpiar de cualquier tendencia de toda maldad. Primera de Corintios 10:13. Volvemos a Primera de Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, recuerde, Dios no tienta. Usted es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Pero además, no te va a pasar en tu vida ninguna tentación que tú no puedas soportar. Nunca digas esa excusa de que el diablo es puerco, pastor, mire cómo caí, o es que la carne es débil. Mentira del diablo. Eso es cosa de su propio corazón. Resiste la tentación. No hay ninguna tentación que llegue a tu vida que no puedas soportar. Y no solamente eso, no solamente es estar ahí soportando, aguantando la tentación, sino que Dios te va a dar la salida. Por lo tanto, toma la salida que Él te está dando. ¿De acuerdo? No te quedes enredado en las tentaciones. Salmos 119. No te dejes arrastrar, mi hermano. Salmos 119, del versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guarda la palabra de Dios. Tienes que obviamente leerla y meditarla. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No te desvíes de los mandamientos de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Guarda los dichos de Dios en tu corazón para no pecar contra Dios. Recuerda que estamos viendo el punto. ¿Cómo puedo hacer para vencer el pecado? Guarda, obedece la palabra de Dios. En la manera que te mantengas fiel a la palabra de Dios, no vas a caer en tentaciones. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una santificación continua, perfeccionándonos cada día en el temor de Dios, limpiándonos, renovándonos por medio de la transformación del entendimiento y lavándonos por medio de la palabra de Dios. Hebreos 4, 15 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Guárdala, reténla. Porque no tenemos, obviamente empecé del 14 para tener bien en contexto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, sigue el ejemplo de Jesús. Retén la sana doctrina. Retén tu nueva naturaleza. Retén, mantente en tu identidad como hijo de Dios. Sigue el ejemplo de Jesús. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mantente cerca de Dios. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Dos cosas fáciles, o por lo menos claras. Anda en el espíritu y dos, no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Déjate guiar por el espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vienen las obras de la carne. Aprende cuáles son las obras de la carne y no andes en ellas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya está claro cuáles son las obras de la carne en las que no debes andar. Sin embargo, el Señor nunca nos deja vacíos, nunca nos deja como un envase en blanco, sin saber qué hacer, sino que ahora viene, ya sabes qué cosas dejar, ahora vas a saber en qué cosas andar. Permite que el fruto del Espíritu Santo sea desarrollado en ti. Eso lo vimos en el estudio relacionado con el Espíritu Santo, el cual está en este canal de YouTube. Lo puedes buscar en la lista de reproducción. La lista de reproducción Discipulado Bíblico, el tema número 6, el Espíritu Santo, el cual tiene 3 partes. En esto debes andar para tratar con el pecado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Anda en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Te exhorto nuevamente, busca el estudio acerca del Espíritu Santo, que ahí está todo explicado. Romanos 8. Vamos a volver a Romanos, esta vez capítulo 8, del versículo 1 al versículo 9. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero, no hay ninguna condenación para los hijos de Dios, tranquilo. Sin embargo, una característica de los hijos de Dios es que no andan conforme a la carne,
sino andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Característica básica del Hijo de Dios. Anda conforme al Espíritu, no anda conforme a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, como tú, que estás conectado en este estudio, en este momento, y apartaste este tiempo porque deseas dedicarte y pensar en las cosas del Espíritu, dice, los de la carne solamente piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué están pensando? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Listo. Característica básica. No vives bajo la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, has sido sellado por el Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, entonces lo natural es que andes y vivas según el Espíritu. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo... ok, perdón. Y si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces ya sabes, sencillamente anda conforme al Espíritu. Bien, llegamos a la parte final entonces de este estudio. Algunas preguntas básicas. ¿Cómo me puedo cuidar de las influencias de este mundo pecaminoso para que no me afecten? Bien, te exhorto, por favor, tómalo en cuenta. Si tienes preguntas, déjamelas aquí en los comentarios. Con mucho gusto, si es necesario hacer un nuevo video acerca de tratar con el pecado, lo voy a desarrollar, y si es necesario que sea la parte 3 de este estudio, será la parte 3 acerca de las preguntas básicas. Pero por el momento estas son las preguntas. ¿Cómo me puedo cuidar de las influencias de este mundo pecaminoso para que no me afecten? Primero, no te involucres en actividades pecaminosas. Deberás asociarte con gente inconversa, eso no hay remedio, en tu trabajo, en tu barrio, en cualquier lugar. Sin embargo, el propósito es ganarlos para Cristo, que tú los puedas influenciar, no que ellos no que te puedan influenciar a ti, y mucho menos te involucres en su vida pecaminosa. ¿Qué dice Efesios 5? Vamos a Efesios 5. Efesios 5, del 5 al 12 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No te involucres en las actividades de los hijos de desobediencia. No te dejes engañar por palabras vanas. No seáis pues partícipes con ellos. ¿De acuerdo? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Debe llevar vidas comprobando con cada paso lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participes en ellas, repréndelas, recházalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Muy bien, en primer lugar, ¿cómo puedes cuidarte de las influencias de este mundo pecaminoso para que este pecado no te afecte? En primer lugar, no te involucres en actividades pecaminosas. En segundo lugar, sepárate de los caminos del mundo y sigue el camino de Jesucristo. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, versículos 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Recuerda este mensaje, no puedes asociarte para andar en el camino de los incrédulos en yugo desigual, porque sencillamente el camino tuyo como creyente es un camino de justicia, el camino de la gente que no tiene al Espíritu Santo es un camino de injusticia, es de tinieblas, y tú de hecho eres luz, dice aquí el versículo. ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay nada de compatibilidad entre el incrédulo y el que es creyente. E incluso Jesús demostró en su ministerio aquí en la tierra que nunca negoció con ningún demonio, siempre los reprendió. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, tú que tienes el Espíritu Santo, eres templo de Dios, y las demás personas son idólatras? No solamente por el tema de las falsas imágenes, sino por el dinero, por adorar su propio yo o adorar a otras personas más que adorar a Dios. Así que no te unas en yugo desigual. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? No seas amigo del mundo. Yo te doy un consejo, se lo he dicho a mi congregación durante años por medio de la predicación. Debes tener en tu mirada un filtro. Mira al mundo así. Unos son creyentes y los otros que son prospectos a ser creyentes. De tal manera que cuando conozcas a alguien nuevo, tu objetivo principal será llevarlos a los pies de Jesucristo. Toma en cuenta que separación también es algo positivo. No solo deberás estar separado del mundo, sino que debes estar apartado para el Evangelio. No solamente separado del mundo y quedar en un limbo y que no quedas en nada. No, no, no. Mantente, sujétate al Evangelio. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado completamente. Si bien es cierto, él originalmente fue un perseguidor de cristianos, asesino de cristianos y tenía sangre en los ojos, después como quedó como siervo de Dios y apartado para el Evangelio. Muy bien, la tarea para hoy. Yo les voy a mencionar 5 enseñanzas que pueden dar en diferentes iglesias, sectas, religiones, herejías. Estas afirmaciones son falsas. Esta es la tarea de la lección acerca de tratando con el pecado. Yo le voy a mencionar estas 5 frases. Las 5 frases son falsas. No me diga, pastor, yo sí estoy de acuerdo con esto. No, 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 no. Ya le digo, son falsas. Esto no es un cierto y falso. Esto es que estas son frases falsas. Y usted me va a decir, ¿qué frase usted está haciendo referencia? Lo vas a poner en los comentarios. Me vas a escribir la frase, por favor, no me pongas la frase 1, la frase 2, la frase 3, porque puede ser que te la esté diciendo en un orden diferente a lo que yo tengo en mis apuntes, ¿de acuerdo? Usted me va a escribir la frase y me va a explicar por qué esa frase es falsa y además procura usar referencias bíblicas para reforzar, para demostrar tu punto. Primera frase falsa. Hay pecados pequeños y pecados grandes. Así la gente dice. Es una mentirita blanca. Algunas personas incluso juzgan a otras personas
porque cometieron un pecado y están juzgando la paja del otro y no se están fijando en su propia viga. Así que tienen su propia escala de valores para los pecados. Incluso hay algunos que los que tienen categorías especiales como pecados capitales. Bien, son falsos. Ahora, ¿qué opinas acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Frase 2, frase falsa número 2. Algunas veces usted tiene que pecar porque alguien lo fuerza a hacerlo. Terrible, ¿eh? Yo hasta me acuerdo haber escuchado de que cuando salió esta película, El Código Da Vinci, muchos decían, no, pero Judas pecó y fue instrumento de Dios. Mentira también del diablo. Frase 3, frase falsa número 3. Nuestros pecados pueden ser perdonados por otros hombres si se lo confesamos a ellos. Este es algo clásico de algunos líderes religiosos, incluso de los padres, ¿verdad? Usted le confiesa sus pecados a otros hombres y se los perdona, tus pecados te son perdonados, váyase, récese no sé qué cuántos Ave Marías y Padre Nuestro, dependiendo del calibre de tus pecados. Bueno, si esto es falso, me vas a explicar por qué es falso y vas a buscar entonces versos bíblicos que demuestren tu afirmación. Cuarta frase falsa. Si peco en extremo, puedo perder mi salvación. ¿Por qué? No es cierto. Y el último punto, la última frase falsa. Hay el pecado de muerte o el pecado imperdonable que puedo cometer. Esa sí es controversial incluso a niveles evangélicos. ¿Por qué es falso que puedes cometer el pecado de muerte o pecado imperdonable? Me lo explicas a la luz de las Escrituras. Hermano, vamos a llegar hasta aquí. Gracias por este tiempo de calidad que hemos tenido en esta noche. Dios te siga bendiciendo y vamos a orar para terminar este estudio y te espero en el próximo estudio de discipulado bíblico aquí en este mismo canal. Búscanos en las redes sociales, en las listas de reproducción, Visión Discipulado. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, gracias por las enseñanzas que nos has dado en este estudio relacionados con el pecado de sobremanera, que nos has dado las claves a la luz de tu palabra, a la luz de las Escrituras, cómo debemos tratar con el pecado y poder estar con esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón de que el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que nosotros estamos con tu verdad, con Cristo en nuestro corazón, siendo templo del Espíritu Santo, muy por encima del caer en cualquier tentación. Y si caemos, mi Dios, perdónanos y enséñanos a cómo caminar en la llenura de tu Santo Espíritu. Bendice a los hogares que se han conectado a presenciar este discipulado en esta noche. Bendice a todo hermano que te ha buscado con toda diligencia y que procura crecer espiritualmente por medio de estas enseñanzas. Y gracias, mi Dios, por el privilegio que me das de predicarlas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gustazo. Que tenga una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hasta la próxima.